puedes dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Van a salir los jóvenes? ¿Sí o no? Sí, salen los jóvenes. El día viernes estaba yo predicando acerca de hacer la voluntad de Dios. Y hoy vemos la segunda parte de hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver estas características de la voluntad de Dios. Dios quiere que entendamos que Dios no quiere que hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos su voluntad. ¿Quién puede decir amén? Bueno, dile a tu vecino, Dios quiere que hagas su voluntad, que no hagas tu voluntad. Amén. Hay muchos hombres voluntariosos y hay muchas mujeres voluntariosas. No debemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y hoy lo vamos a ver de modo tal que Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. ¿Quién puede decir aquí amén? Número 1. La voluntad de Dios es que podamos conocerle. Y me puede decir, pastor, es que yo le conozco. ¿Le conoces? ¿Tienes relación íntima con el Señor? El Señor te habla, te ministra, te dirige en tus proyectos, en tu vida, en tu alma. Si es así, gloria a Dios. Y si tú ya crees en Cristo, el Señor Jesucristo, has confesado a Cristo como el Señor de tu vida, pero has sido monótono, quiere decir que necesitas clamar a Dios para que te dirija en cada proyecto, en cada necesidad. Imagínate que en cada proyecto, en cada necesidad, tú clames a Dios y Dios responda. ¿Quién va a decir amén? Yo te quiero pedir que pienses en una necesidad. Bueno, en dos necesidades. En donde tú quieras que Dios haga su voluntad en ti. Yo te pido que dobles tus rodillas. Yo te pido que tú dobles tus rodillas. Señor, ya no quiero hacer mi voluntad. Ya no quiero hacer mi voluntad. Por mucho tiempo he hecho mi voluntad. He puesto en marcha mis proyectos y no nuestros proyectos. He puesto en marcha mis pensamientos, pero no tus pensamientos. He tomado decisiones sin que yo te consulte a ti. Perdón, Señor, he actuado a la ligera. Yo te pido, Padre, que hagas tu voluntad en mi corazón. Que tú seas actuando. Yo quiero aprender un lenguaje en donde yo entienda que tú me estás hablando a través de mi mente, a través de mi oído, a través de mi cuerpo. Quiero sentirte, quiero sentirme dirigido por ti. Ya no quiero hacer cosas que te ofenden. Ya no quiero hacer cosas carnales. Ya no quiero hacer cosas que te ofendan. Señor, hoy en primer lugar te consideraré a ti. Tú serás lo primero en mi vida, lo primero al momento de despertar, lo primero en mi trabajo, lo primero en mi matrimonio, lo primero en mis hijos, lo primero en la iglesia, lo primero será siempre tú. Siempre te consideraré. Ya no haré mi voluntad, sino haré tu voluntad. Pero para saber tu voluntad necesito aprender tu lenguaje, necesito aprender a orar, necesito aprender a leer la Biblia, necesito aprender a congregarme, necesito aprender a ser dirigido por ti. En el nombre de Jesús. Yo lo creo. Señor, hay asuntos difíciles. Yo lo creo. Yo lo estoy sintiendo en mi espíritu. Hay 3 asuntos bien difíciles en este momento. Señor, oramos por esos asuntos. Que tú tomes control, Dios. Que tú tomes control de esos asuntos tan difíciles que quedan fuera de las manos de los hombres. Yo te pido, como mi Dios, como mi Señor, como mi Redentor, yo te pido que tú actúes, que tú ministres nuestros corazones en estos asuntos tan difíciles, en el nombre de Jesús. Señor, háblanos, ministra nuestro corazón, escucha nuestro clamor, Dios.
escucha nuestro clamor. Necesitamos volvernos a ti, Señor. Necesitamos hacer tu voluntad. Necesitamos, nos conviene, te necesitamos en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice amén. ¿Si lo crees? Número 1, la voluntad de Dios es que podamos conocerle. Romanos 2:18. Vemos el versículo 17. Desde el 17 dice así la Biblia: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pero vean el versículo 18: y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pero vean el versículo 19, dice: y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Vean, Dios quiere que la voluntad de Dios la podamos conocer. El Señor no hace excepción de personas. ¿Quién puede decir amén? El Señor te puede usar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Dile a tu vecino: Dios te puede usar a ti. Entonces Dios quiere hacer su voluntad, que le conozcamos. Y el vivo ejemplo es el que encontramos en Romanos. El Señor está hablando y a través de un hombre dice: aquí, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿De quién está hablando, hermanos? No, a ver, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Quién tenía el sobrenombre de judío? ¡Hey! Auxilio, socorro. ¿Quién? ¿No? ¿Quién? Pablo. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Quién tiene que conocer la voluntad del Señor? Nosotros. O sea, no le eches la culpa a tu papá o a tu mamá. No le eches la culpa al hermano, al pastor. No, tú tienes que conocerla. El reto es tuyo. Tú tienes que doblar rodilla. Tú tienes que aprender el lenguaje que quiere Dios entablar contigo. Y conoces su voluntad e instruido por la ley. Pablo conocía la voluntad y era instruido por la ley. Él era un fregón en la ley y él aprobaba lo mejor. Dice: y confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Nos regresamos un poquito más atrás, 5 versículos antes del 17. ¿Quién está en la computadora? ¿Ayuda? Amén. Hey. 5 versículos antes. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo que sigue, el 13. Todos juntos, 1, 2, 3. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, si en la palabra de Dios dice algo, tenemos que hacerla, obedecerla, ponerla en práctica. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La Biblia dice que nadie puede cumplir la ley. Entonces, si nadie puede cumplir la ley, entonces tenemos que entender que debemos obedecer
la ley, pero tenemos que obedecer al Señor Jesús. Pero vean lo que dice el versículo 15, todos juntos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus... Ahí cambió. Aquí está la ley. Pero ahora esta ley se es transformada ¿en dónde? En nuestros corazones. Comienza a actuar, comienza a ministrar. Y es por eso que la gente comienza a cambiar. Es por eso que la gente comienza a ser transformada. Porque lo que transforma es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, es la palabra rema que comienza a actuar en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y versículo 16, todos juntos, 1, 2 y 3. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Número 1, la voluntad de Dios es que conocerla en forma personal. Dios no quiere que el padre de familia solamente conozca la palabra. Él quiere que el padre, la madre, los hijos, los nietos y los bisnietos hasta la cuarta generación. ¿Quién dice amén? Número 2, la ley nos instruye. ¿La ley qué hace? Nos instruye, nos ilumina, nos da sabiduría, nos da inteligencia y Dios comienza a hablar a nuestras vidas. La ley nos instruye para conocer la voluntad de Dios, no para hacernos sabios humanamente, sino para conocer la voluntad de Dios. Número 3, conocer la voluntad de Dios es aprobar en el Señor. Entonces tenemos que hacer todo lo que dice el Señor en la palabra de Dios. ¿Quién puede decir amén? Esta palabra, conocer, viene del hebreo nakar, con K. Nakar significa conocer, considerar, reconocer, atender. 5. Este verbo, que se encuentra tanto en hebreo moderno como en el antiguo, aparece aproximadamente 50 veces. ¿Cuántas veces? 50. Cuando un versículo aparece tantas veces, es que Dios quiere hablar al hombre constantemente, para que a su vez constantemente lo considere en su vida y lo tenga por hacer. ¿Quién puede decir amén? Entonces, esto quiere Dios que hagamos constantemente. ¿Cuándo? Constantemente, mi hermano. No podemos hacerlo hoy y mañana, no. Lo tenemos que hacer constantemente. Punto número 6. La primera vez que se utiliza la palabra conocer, lo encontramos en Génesis 27, 23. No le reconoció. Vamos a ver un ejemplo. Qué importante es conocer lo que quiere el Señor para nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? Y qué importante es cuando el Señor no nos conoce. Y vemos este ejemplo. Nosotros venimos de Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, Salomón, el Señor Jesucristo. Ese es tu linaje, ese es mi linaje. ¿Quién dice amén? Pero vean, en este caso ya está a punto de morir Isaac. Y entonces se acostumbraba que el padre de familia tenía que bendecir al primogénito. Y entonces la mamá de Jacob se pone lista, ambiciosa, se pone en la brecha para que la bendición la recibiera el segundo y no el primero. Vean lo que dice desde el 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó. ¿Qué es lo que hizo? Se trata de conocer. Le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. La bendición era para Esaú, pero su mamá le dijo: disfrázate, te presentas ante Isaac para que él te bendiga a ti como segundo y seas primero. Y entonces como era velludo Esaú y Jacob lampiño, como tú comprenderás, entonces esto es bien importante. Entonces Isaac no le conoció. Isaac no pudo distinguir exactamente sobre quién iba a proferir la bendición. Y entonces entre
entró en una confusión. Y así hay mucha gente que es cristiana y entra en una confusión. ¿Será de Dios? ¿Será de qué será? ¿Será melón? ¿Será sandía? Porque no sabe distinguir, porque desconoce el lenguaje de Dios, porque no está acostumbrado a entrar en comunión con Dios. Y solamente cuando se congrega lo que pesca, lo aplica. Y entonces vean esto. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Versículo 23, todos juntos. Y no le conoció. Y no le conoció. Eso es lo que pasa. A veces estamos clamando por una necesidad como cristianos, y somos cristianos, somos salvos, tenemos vida eterna, pero no tenemos una comunión con Dios. Y cuando queremos una respuesta, el Señor no nos... Se oye medio criminal, se oye medio rudo, pero tú y yo no estamos acostumbrados a tener comunión con Dios. Entonces Dios quiere que conozcamos su voluntad. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Pero vean una cosa, como no le conoció, ¿qué es lo que hizo Isaac? Y le bendijo. ¿Quién se llevó la bendición del primogénito? ¿Esaú? Jacob. Él era el segundo, no era el primero. Entonces usurpó. Por eso significa Jacob usurpador, engañador. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Le engañó. Se confundió Isaac. Y Jacob respondió. ¿Qué dijo Jacob? Le engañó. Yo soy. Qué importante es conocerle. Qué importante en una necesidad a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en donde hay un problema tan difícil que puedes decir: Señor, ya no puedo más. Este asunto queda fuera de mis manos, Señor. Auxilio, socorro. Ayúdame en esta necesidad. Ya no puedo más. Y tú clamas, y tú gritas, y tú te entregas al Señor, y de pronto hay una chispa. ¿Hay una qué? Que viene de parte de Dios y da la solución. Porque Dios te conoce. Conoce tu lenguaje. Sabe cómo berreas, cómo clamas, cómo gritas. El Señor sabe. Cuando un hermano, que yo por regla general luego platico con ustedes, poquito, mucho, pero de pronto me llaman para estar, y yo los conozco. Yo los conozco. Y yo dije: eres fulano de tal. Así es Dios. Estás clamando y dices: ¿quién es? Pero si tú tienes comunión con Dios, dice: es fulano de tal. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién quiere que le diga a Dios: es fulano de tal? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. 7. El significado básico del término tiene que ver con percepción mediante la vista. ¿Mediante qué? La vista, mediante el tacto y mediante el oído. Yo le decía a Dios: Señor, yo quiero que tú me hables. Cuando esté orando, en los momentos más difíciles, háblame. En sentido negativo, en sentido positivo, instrúyeme. Y luego estoy con los ojos abiertos y me pasa como algo aquí enfrente de mí y me da la solución. A veces acá, a veces durmiendo. Pero tú tienes que hablar con Dios y pedirle cuál será el lenguaje con que Dios te va a hablar. ¿Quién puede decir amén? Veamos un ejemplo como punto 8. A veces la oscuridad hace imposible el reconocimiento. Si tú estás en la oscuridad, si eres salvo, tienes vida eterna, eres cristiano, pero no tienes más campo, radio de acción, porque no oras, no lees la Biblia, no te congregas, no te discipulas, entonces andas como en la oscuridad. ¿Me puedes poner 1 Corintios 3, 1? Vean, este tipo de personas son de las que les estoy hablando. Es increíble, pero cierto.
yo, hermanos, ¿a quién está hablando? Conste, estos son tipos de hermanos. Pero yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como, o sea, son cristianos, pero como no leen la Biblia, porque no doblan rodillas, no se paran en la noche a orar, están en un problema difícil y siguen roncando. No sé cómo pueden. No puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños, Entonces, de los que estamos hablando son niños, en Cristo. Versículo 2. Vean esto. Os di a beber leche. Hay cristianos que todavía toman ¿qué? Son grandes y bigotones y todavía toman ¿qué? Leche. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. De esos estamos hablando. Pero vean el 3, esto ya está más rudo. Vean, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, Dios quiere que te acostumbres. Tienes que apartar tiempo para con Dios. ¿Quién quiere bendición? Aparta tiempo para con Dios. Te aseguro que el Señor te va a bendecir, porque lo dice la palabra de Dios. Punto número 8. Veamos este ejemplo entonces. Ruth 3:14. Ruth 3:14. Le voy a leer, dice así: y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y él se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y vean este caso, les cuento la historia. Estamos hablando de dos mujeres importantes de la Biblia, de donde nosotros venimos, de nuestra genealogía, ¿sí? Y estoy hablando de una mujer joven llamada Ruth, que enviudó, ¿sí? Y de una mujer, ¿cómo se llama su suegra? Noemí. Entonces vamos a hablar de Noemí y de Ruth. Entonces, Noemí tenía dos hijos, Malón y Kelión, y los dos murieron. Y entonces tenía dos nueras, obviamente. Una se llamaba Ruth y la otra, ¿cómo se llamaba? Orfa. Y entonces les dice, mueren sus hijos, y les dice: hijas mías, ya no tengo hijos para que la rediman, váyanse a su pueblo. Ellas eran de Moab. Y entonces entonces dice: regrésense a sus costumbres, regrésense a su pueblo, regrésense. Orfa regresó a su pueblo, pero Ruth, vean las palabras que dijo, vean la comunión de un hombre o de una mujer cristiana. Le dice: no, mi suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Quién dice amén? Hombres aferrados como esos quiere Dios. Amén. Y entonces quedan solas y regresan al pueblo de Noemí. Y entonces comienza la historia. Versículo 15. Ya les comenté el contexto. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criadas diciendo: que recojan también espigas entre las gavillas y no las avergüences. Vean, a mí me tocó vivir esta historia. Mi padre era profesionista, pero aparte le hacía el campo, y entonces nosotros éramos chavitos, y entonces para tener dinero extra en tiempo de vacaciones nos íbamos a piscar, ¿sí? Y entonces íbamos detrás de los pescadores y nosotros recogíamos la pizca, el sobrante, y le llamaban titishi, o le llaman titishi. Y entonces al final del día juntábamos el titishi, lo desgranábamos y lo llevábamos a vender, y era dinero en nuestra bolsa. Allá mi hermana dice que sí, ¿verdad que sí? Y entonces esto es lo que sucedía ¿con quién? Con Ruth. Entonces
ella iba atrás de los segadores. Iba atrás de los segadores. Y el que redime se llama Jesucristo. Tú vas siguiendo las pisadas de Jesucristo. Él es el que redime. ¿Quién dice amén? Y entonces Boaz le dice a sus segadores: déjale unas panojas más para que Ruth recoja más. Sigue el contexto. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados en el 15 diciendo que recojan también espigas entre las gavillas y no la avergüences. Pero ven el 16: y dejaréis también caer a propósito para ella algo de los manojos. Eso es lo que hace Dios. Tiene que dejar algo sin que tú hagas otro esfuerzo más que estar en comunión con Dios, para tu provecho y para mi provecho. ¿Quién puede decir amén? Y dejaréis también caer para ella. ¿Para qué? Ahora aplícalo, dedito. El manojo. A ver, dedos. El manojo, la bendición es para mí. ¿Sí lo cree? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y los dejaréis para que lo recoja y no la reprendéis. Pero el versículo 17, todos juntos, 1, 2 y 3. Espigó pues en el campo hasta la. Cuando un hijo de Dios está en comunión con Dios, está en contacto con el Señor Jesucristo, está en contacto con el Espíritu Santo, está en contacto con el Padre, hasta la noche recoge, hasta la noche es bendecido, hasta la noche es prosperado. Amén. Y espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra, ¿y su qué? Siempre se habla mal de las suegras. Con las suegras ni en el baño, dice la gente. Pero aquí hablamos de una suegra que teme a Dios, que busca de Dios, que no le interesa su vida, le interesa la vida de los demás, le interesa la vida de sus hijos, le interesa la vida de sus nueras, le interesa la vida de sus nietos, de sus nietos, le interesa la vida de su generación. Dios quiere que te intereses por la vida de tu generación. ¿Quién puede decir amén? Yo le doy un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y le tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Vean a la inversa. Ahora ponte, ya no dejemos a Noemí, ahora vemos a Ruth. Siempre las nueras son bien peleoneras también con las suegras. A veces las suegras no tienen razón, y a veces las nueras tienen la razón. Y viceversa. Pero ¿sabes qué? Aquí la suegra buscaba bendecir a su nuera. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice las nueras? Amén. Que se moche la suegra. ¿Quién dice amén? Pero vamos ahora cuando la nuera se tiene que mochar. Vean lo que dice el Señor. Dice que Noemí, Ruth, le sobró de la comida. La apartó y no dijo, esto es para mí para la noche. Dijo, no, ¿esto es para qué? Para mi suegra. ¿Quién puede decir amén? También tenemos que bendecir a nuestras suegras. Amén. Versículo 19. Está moviendo la cabeza tu suegra, Raúl. Digo de Oli. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. ¿Quién puede decir amén? Bendito Dios, porque tú nos has reconocido, nos sacaste de la esclavitud, nos sacaste del lodo.
Señor Jesús. Y entonces la suegra dice: bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y le dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. ¿Quién dice amén? Y Noemí y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Vean esto. Vos reconocías el linaje. Tú tienes que reconocer ese linaje. Y entonces vos dice: yo voy a bendecir a Ruth por la muerte de su esposo y de su cuñado. Ese es el secreto. Cuando Dios redime tu generación. Por eso le dice: bendito seas. Ruth fue bendecida por ser familiar de Malón y Kelión de Boz. En pocas palabras, Kelión y Malón eran sobrinos de Boz. Y entonces ya les decía que se acostumbraba en aquella época que el familiar más cercano redimía a la mujer que quedara soltera por viudez. Entonces la manera de redimir Boz a Ruth era por esa relación familiar. Pues no ha rehusado a los vivos, o sea, Ruth y a Noemí, la benevolencia que tuvo para con los que han muerto, o sea, Malón y Kelión. Pueden leer después la historia. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Tú y yo fuimos redimidos por Jesucristo. ¿Quién dice amén? Tú y yo andábamos extraviados en el alcohol, en las drogas, y aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida. De tal manera que cuando tus hijos, tus nietos te pregunten: ¿y por qué eres cristiano?, dirás a tus nietos, a tus hijos: porque un Dios llamado Jesucristo me redimió, me compró, me salvó, Él me dio vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Versículo 21. Y Ruth la moabita dijo: ¿de dónde era Ruth? Además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la siega. ¿Quién dice amén? Vean, cuando viene la bendición y vuelve a venir la bendición y sigue la bendición. Sigue fluyendo la harina y el aceite. Es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo. ¿Quién quiere harina y aceite? Tienes que pegarte al Señor. Versículo 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz, espinando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivían con su suegra. Escúchalo bien. Tenemos que aprender a someternos a la autoridad. Aquí nos enseña un sometimiento a la autoridad. Nadie obligaba a Ruth a someterse a la suegra que ya no es su suegra, pero se sometió en amor a la autoridad. Y ese sometimiento trae bendición. ¿Quién quiere bendición? Aprende a someterte. Muchos dicen: no, la bruja de mi suegra. Aprende a y a lo mejor es cosa que Dios da, pero aprende, ora a Dios, que trate con ella, que la confronte. Pero hay muchas suegras buenas. Mi suegra es una suegra buena. No todas son igual. El vulgo dice eso, pero
personas por sus voces. Por sus. A veces hay gente que me llama, que conozco, miembros de la congregación. Oiga, pastor, yo ya sé quién es. Tenemos que desarrollar, quedamos oído, tacto y el gusto. Tenemos que desarrollarlo en el espíritu. Y entonces eso te hace desarrollar tus sentidos. Amén. Vean lo que dice Jueces 18:3. Y con esto concluyo. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres. ¿Cuántos hombres? Entre ellos hombres sacatones, valientes. Y está, vean esto, tiene que haber hombres valientes, mujeres valientes. Esta iglesia inició no con hombres valientes. Los hombres eran sacatones. Esta iglesia inició con mujeres, pero no había hombres. Entonces las mujeres se levantaron, y yo reconozco y bendigo la vida de las mujeres, porque aquí hay muchas mujeres, pero gracias a Dios, y gracias a Dios. Ahora digan las mujeres, solamente las mujeres. Gracias a Dios que ya hay hombres varones valientes. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dije ahí una redundancia, hombres, hombres. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes. Versículo, parte B. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí pasaron. 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron que tú tienes que aprender en tu oración, en tu clamor, en tu comunión. Tú estás aquí alabando al Señor, tienes que aprender a reconocer la presencia del Señor. No vengas al culto nomás por venir. Es un desperdicio. Es lo que dice el pastor. Es un desperdicio que vengas nomás por venir. Aun cuando vengas, tú tienes que venir y reconocer la voz de tu amado, reconocer la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cómo se mueve, qué quiere Dios, cuándo quiere sanar, cuándo quiere restaurar, cuándo quiere darnos fuerza como el águila. ¿Quieren saber? Reconocieron la voz del joven levita y llegaron allá. Le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Versículo 4. Él le respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Versículo 5. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Di: todo lo que emprenda lo tengo que consultar con el Señor. Siempre la gente consulta: ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Consulta a Dios. No hagas las cosas con los riñones ni con el hígado. Hazlo consultando al Señor. Siempre consulta al Señor y el Señor te hará prosperar. ¿Quién dice amén? Y el sacerdote le respondió, vean la respuesta inmediatamente: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andéis. ¿Quién puede decir amén? Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laquis, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba como. Este es el prototipo de cristianos. Hoy en día hay muchos cristianos de estos que se sienten como seguros. Número 2, son ociosos y confiados.
se alejaron. Y les pasó esto. ¿Se sintieron como? Y luego ya fueron. Y luego se confiaron. Conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ellos sentían que estaban en la paz. Ni había quien poseyera el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volvieron pues ellos a sus hermanos de Sora y de Estaol. Sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron. ¿Qué respondieron? 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que hay muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. ¿Quién dice amén? La historia culmina con esto. Si no aprendes a obedecer al Señor, haz de cuenta que no escuchaste nada de hoy. Hoy en tu proyecto, en tu negocio, en lo que tú quieres hacer, en lo que estás clamando, en tu problema difícil, Dios quiere que hagas esto. Número 1, que te levantes. Que te levantes. Que te levantes. Vean lo que Dios está hablando en forma sencilla. Dice: levantaos. Número 2, forzosamente, si no te levantas, te quedas roncando, no te levantas. Entonces Dios quiere que nos. Número 2, segunda acción, ¿que qué? Subamos contra ellos. Hay gente que está siendo atacada. Pastor, pues ya no sé qué hacer. Pues sube, pelea, guerrea, clama a Dios, ata, desata. Porque nosotros hemos explorado la tierra. Tú no subas si no has explorado la tierra. Y hemos visto que es muy... ¿Cómo es la tierra? ¿Quién quiere buena tierra? Peléala. Amén. ¿Tienes un proyecto? ¿Es buena tierra? Peléala. Sé guiado por el Señor. ¿Quién puede decir amén? Y vosotros no haréis nada. Amén. No haréis nada en la acción física. No te pelees con tu suegra. Tienes un conflicto con tu suegra, no pelees con tu suegra. Ora por tu suegra. Bendice a tu suegra. Desata a tu suegra, que no tenga ataduras, ligaduras, y vas a ver que cómo va a cambiar contigo. Y viceversa, tu nuera va a cambiar contigo. Pero si no subes, no te levantas, no accionas, no pasa. Esto es en el Espíritu, esto es a través de la Biblia, esto es obedecer la Biblia, no es obedecer a una instrucción, un procedimiento del pastor. Eso dice la Biblia. Levantaos, subamos con ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos. El confiado, el que se siente seguro, es un perezoso en poneros en marcha para ir a tomar posesión de ella. ¿Quién quiere tomar posesión de la tierra? Me decía una hermana: oiga, pero si yo trabajo mucho, yo no soy perezoso. Sí, estás trabajando mucho como burro porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero te pregunto, ¿has consultado al Señor? Entonces, si no has consultado al Señor, eres un perezoso. O sea, yo sé que tú eres un exitoso, eres un buenazo. Pero imagínate eso en las manos del Señor, lo va a triplicar. ¿Quién puede decir amén? Porque va a ser bendecido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús?
vayas, llegaréis a un pueblo. Hay muchas iglesias que están en las tortas. ¿Están como? Confiados. Piensan que porque tienen el logotipo de cristianos ya. Error y grave. Todos los cristianos de la tierra tenemos que levantar y accionar. ¿Quién dice amén? El que no se levanta y acciona es un... Ya dijeron perezoso, pero ahí dice la Biblia ¿cómo? Confiado. Un confiadote. Y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. A ver, extiende tu mano. Dile, yo lo creo, Señor, que este proyecto ya me lo entregaste en mi mano. Solamente tengo que estar peleando por él, clamando a Dios, porque tu bendición está sobre mi mano. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, porque lo dice tu palabra. Y lo tomo en el nombre de Jesús. ¿Quién va a decir amén? Dale un fuerte aplauso, Señor. El Señor no está pecado. Ya lo tomaste. ¿Quién dice amén? ¿Quién ya lo tomó? Bueno, hoy Dios te dice esto. Luego donde no haya falta de cosa alguna que haya en la tierra. ¿Quién dice amén? Lugar donde no haya falta de cosa alguna. No te va a faltar nada. 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 El Señor va a estar contigo. Tú ya extendiste la mano. Tenlo en fe que Dios va a hacer. Pero tienes que pelear. Tienes que clamar. Tienes que reclamar este derecho para tu vida. ¿Quién dice amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Concluyo con esto. Nacar a veces tiene la acepción de prestar atención. Hoy Dios quiere que prestes ¿qué? Atención. En todo lo que se dijo, presta atención y ponlo en práctica. Ruth 2:19. Ya lo leímos, pero lo vamos a confirmar. Ruth 2:19. ¿Quién puede decir amén? Dice así, todos lo vamos a leer todos juntos. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es que... Vean esto, este es un secreto que está ahí en la Biblia. Se entabló la relación entre Ruth, Noemí y ¿quién? Vos. Inmediatamente vos, se le pararon los ojos. Inmediatamente dijo: a esta chica yo la voy a redimir. Le pareció una chica conforme al corazón de Dios. La reconoció. Dios te ha reconocido. Te ha reconocido. Solamente quiere que le obedezcamos. ¿Quién puede decir amén? Tú has sido reconocido. Yo he sido reconocido. Tú has sido reconocido. Tú has sido reconocido. Yo he sido reconocido. El Señor nos ama. Él quiere que le obedezcamos. Él quiere hacer la voluntad de mí. Pero tú tienes que entrar en comunión con el Señor Jesús. ¿Quién puede decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, hermano. Pastor. Amén. Yo los veo muy contentos, por eso les voy a dar un punto más. ¿Qué les parece? No
no se siente, nomás para concluir. No puedo dejarlo pasar. La voluntad de Dios puede probarse. Se puede probar en tu vida y en mi vida. Es una chulada. O sea, no seas cristiano por ser cristiano. Lo tienes que disfrutar. ¿Quién dice amén? A ver, haga esto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Hay mucha gente prefiere estar en galerías con tochi. Yo me voy a echar un pozole de chilapa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Concluyo. La única forma de conocer la voluntad de Dios es presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y perfecto. Cuando entres por esa puerta, por aquella puerta, así presenta tu cuerpo, alaba, exalta en sacrificio vivo, y el asunto se va a comenzar a aflojar, porque Dios va a estar a tu favor. Número dos, un cristiano no debe ser conformista a este siglo, a este mundo. ¿Quién dice amén? 3. Un cristiano que busca la voluntad de Dios es que no se transforma de momento a momento. Amén. Número 4. Cuando somos transformados, estamos en la aptitud de, soy un apto de comprobar la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? La voluntad de Dios siempre será agradable y el diablo no hace eso. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. El Señor te ofrece la voluntad de Dios, siempre será agradable y perfecta. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Concluyo. Si algo está saliendo mal, es porque estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios ¿es qué? Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor.